Así como están, ahora repiten después de mí. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico y me pidieron pues compartirle un par de charlas en este retiro que van a tener, en donde, bueno, lo escuché en la misa, están celebrando un aniversario de este grupo de la Divina Misericordia, y la temática que al menos yo les voy a tocar evidentemente tiene que ver con la misericordia, pero no sé si ustedes ya previamente han reflexionado en la manera de ser misericordiosos al comunicarse. Es decir, la misericordia puesta en la comunicación, que yo creo personalmente es donde más urge ser misericordiosos. Entonces voy a tocar un poquito, podría hablar muchísimo de esto era un mínimo para unas 4 o 5 charlas, pero voy a darles un poquito de la teología moral aplicada a la comunicación. Porque en las tentaciones que el demonio pone a la hora de comunicarnos, comunicar no solamente estoy refiriéndome al hablar, yo también me puedo comunicar de manera escrita, me comunico inclusive físicamente. De hecho, hay estudios psicológicos y todo esto que dicen que nosotros comunicamos más con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, que con lo que hablamos. Si yo les pongo una cara así, como si estuviera estreñido, y yo les digo, estoy muy feliz, pues va a ser muy difícil que me crean. Chance sí estoy feliz, ¿verdad? Pero mi cuerpo también comunica. Entonces, la comunicación no solamente va a ser a nivel verbal, sino podemos ser escrito, a nivel físico, etc. Y el demonio tienta el mundo también, y nuestra carne herida, que son los 3 enemigos que nosotros tenemos, el mundo, el demonio y la carne. Nos tientan para que nuestra comunicación se corrompa, y es ahí donde tiene que entrar la misericordia de Dios para que no solamente no se corrompa, sino para que la comunicación sea benéfica. Ahora, me supongo que ustedes ya sabrán de que la misericordia no se puede separar de la justicia de Dios. Son 2 cosas que van intrínsecamente unidas, es decir, desde el inicio están unidas. Tú no puedes ser misericordioso sin ser justo, y no puedes ser justo sin ser misericordioso, a lo menos justicia de Dios, ¿no? Entonces vamos a primero aclarar un poquito esto. Justicia, ¿qué es justicia? Desde el punto de vista de la moral de Dios, ¿qué es la justicia? Una definición podría ser, dar a cada cual según la verdad. No basta dar a cada uno según lo que le toca, sino la verdad. No sé si recuerdan aquel pasaje del Evangelio en donde un jornalero, vamos a ir ahora en términos más modernos, un empresario contrata a unos por la mañana y les dice que les va a pagar un denario, y luego después llegan otros al mediodía, e inclusive prácticamente casi al final llegan otros, y a todos les paga igual. La justicia del mundo, que es pagar a todos por igual, en ese sentido, ahí fue injusto. Pero la justicia de Dios es de acuerdo a la verdad. ¿A la verdad de quién? De Dios. Y en ese mismo pasaje le dice a los que estuvieron desde el principio y se quejaron porque la justicia humana no estaba aplicando. Les dice, ¿qué te vas a enojar porque yo soy bueno? Es decir, la justicia de Dios parte de la bondad de Dios.
Se dice que muchas veces Dios, su justicia no es equitativa, es decir, no da a todos por igual, sino distributiva. La justicia de Dios suele no ser equitativa, sino distributiva. Y esto lo entendieron las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, dice en los Hechos de los Apóstoles que los primeros cristianos vendían todas sus pertenencias, tiene mucho que ver con el Evangelio del domingo, y lo que se ganaba se lo daban a los apóstoles, quienes distribuían según las necesidades de cada quien. Uno podría decir, aquí hay 50 personas y nos traen 50 huevos cocidos, que son proteína y energía. ¿Cuál es la manera justa de distribuir estos 50 huevos a los 50 personas? Pues lo normal será un huevo por cada persona. Pero Dios no ve eso. ¿Por qué? Porque posiblemente la señora en realidad no va a hacer más que limpiar por aquí todo eso. Y por ejemplo, quizá el señor le va a tocar cargar mesas, le va a tocar cargar sillas, etcétera, por lo tanto necesita más energía. ¿Sería injusto decirle, señora, a usted le vamos a dar medio huevo y a él huevo y medio? No es injusto, porque está distribuyendo de acuerdo a la verdad, que es, usted no necesita tanta energía, él sí necesita tanta energía. Entonces, la justicia de Dios no es la justicia de los hombres, La justicia de los hombres apela siempre a dar a cada quien según merece, pero la de Dios es dar a cada quien según merece, pero de acuerdo a la verdad, a la verdad. Santo Tomás de Aquino dice que la justicia es el hábito mediante el cual se da a cada uno lo suyo con voluntad constante y perenne. También es otra definición. En el caso de la misericordia no me voy a desarrollar mucho, porque pues me imagino que han hablado tanto ustedes de la misericordia, porque ese es su carisma, pero quiero irme a la raíz etimológica de la palabra. ¿Qué es la raíz etimológica? Es decir, de dónde viene la palabra, de dónde nace la palabra. Y misericordia a nosotros nos llegó del latín. Miserere, que significa miserable, o miseria, y corde viene de corazón. Misericordioso es el que tiene capacidad de dar el corazón, es decir, de amar lo que no merece ser amado, lo que es miseria. Por eso Dios es misericordioso, porque ¿quién puede decir aquí, yo merezco el amor de Dios? No, yo creo que si algo tienen que quedar claros es de que el amor de Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque somos miseria, porque le fallamos un montón de veces, y gracias a que su amor es misericordioso y justo, no nos deja de amar. Por lo tanto, la unión entre la justicia y la misericordia parecería que son dos cosas muy diferentes. Podemos decir, es que ¿cómo puedo entender que Dios sea justo? De hecho, nos va a juzgar el día de nuestra muerte, nos va a meter un juicio, y en base a la justicia, pero a la vez a la misericordia. ¿Cómo se puede entrañar estas dos cosas? Pues mira, primero entendamos que si las separamos, ahí podemos ver que ya mínimo separadas puedes decir que eso no es de Dios, porque justicia sin misericordia te convierte en un ajusticiador, en un linchador, en alguien que lincha, ¿va? De hecho, por eso Jesús nos dijo, Dios ha llevado un proceso a la humanidad, nos ha ido enseñando poco a poco. Por ejemplo, el ser humano en bruto, hazle un mal y no te regresa un mal, te regresa un mal doble. O sea, si tú estuvieras así en bruto, sin nada de formación, sin conocer a Dios, y te rompen una ventana, tu vecina, ¿tú qué vas? ¿Le rompes una ventana? No, le rompes todas las ventanas si es necesario, como para que se quede claro de que no te vuelva a romper una ventana. Pues llegó un momento en donde Dios nos educó y nos dijo que ojo por ojo, diente por diente. Nos dio la ley del talión. Esa viene de Dios, Y eso ya fue un pasito de progreso. ¿Por qué?
Porque ya Dios te decía, ok, listo, te rompieron una ventana, tienes derecho a romperle una ventana, pero nomás una ventana. Es decir, ya te aguantas. Porque el ser humano, si lo deja, si no hay una ley, es totalmente desmedido. Entonces llegó un momento en donde el ojo por ojo, diente por diente, tiene sentido, bueno, listo. Me tiró un diente, pues nomás le boté un diente, me gustaría tronarle toda la boca, pero nomás un diente. Pero después llega nuestro Señor y nos la pone más difícil. Dice nuestro Señor: ustedes escucharon que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, dice una frase terrible, o al menos humanamente nos suena. Dice: no le pongan obstáculo al mal que les vayan a hacer. A quienes les peguen una mejilla, pónganle la otra. Si les ponen una carga y los ponen a caminar una milla, caminen con esa carga 2. Si les piden la túnica, denle también el manto. A mí me gustaría preguntar si conocen algún católico que viva así. Pues esto tenemos que entender esta parte, ¿verdad? Esta parte de que no es fácil entender la unión que hay entre justicia y misericordia. La justicia, si nomás eres una persona, pero es que lo hice justo, es todo lo que merecía y todo eso, pero lo desapareces de la misericordia, en automático tú no te vas a volver en un justiciero, en un linchador. Y no les aconsejo solamente moverse por la justicia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos dice que seremos juzgados de la misma manera que nosotros juzgamos, que seremos medidos con la misma medida que nosotros medimos. Es decir, que aquel que diga, pero sí, esto es lo justo y nada más está con eso, pues listo, dale. Nada más que no quiero estar en tus zapatos cuando estés delante de Dios, porque de la manera que juzgaste, te va a tocar, compadre. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que seamos permisivos? No, eso es lo contrario. Misericordia sin justicia te hace permisivo. Entonces vean lo difícil de poder entender que Dios es justo y misericordioso, porque su justicia va a dar de acuerdo a la verdad. Pero también, por ejemplo, no sé, metí la pata, hice un pecado mortal. ¿Cuál es la justicia de Dios? Toca la condenación, hermano, porque el pecado mortal te condena. Pero ¿dónde brota la misericordia de Dios? Si tú, que pecaste mortalmente, te arrepientes e intentas reparar la falta de acuerdo a tus posibilidades, entonces ahí la justicia de Dios entra con su unión con la misericordia, y sabemos que nosotros podemos ser perdonados. La justicia de los hombres no, De hecho, recientemente en mis redes sociales puse una nota con respecto a la pena de muerte. El Papa hizo un cambio en el catecismo, porque el católico podía estar a favor de la pena de muerte solamente en los casos en donde no había, vamos a decirlo, una infraestructura, una organización de la sociedad para limitar a aquel que está haciendo un daño al inocente. Es decir, supongamos que en un pueblito no haya ni cárcel, no haya ni policía, etcétera, y está uno violando y está uno matando y todo ese tipo de cuestiones, ahí sería justo aplicar una pena de muerte. Inclusive en la defensa propia, si alguien va y te ataca, está en el catecismo, lo pueden revisar. Uno se puede defender. Primero es permitido, vamos a decirlo así, porque sabemos que hay mártires que no se defendieron. Pero tú no puedes aplicar. Imagínate si entra un violador a querer violar a tu esposa y a tus hijas y todo eso, y tú ves en el Evangelio y en la historia que tantos dieron su vida y que no se defendieron. No le puedes decir a tu señora, hijas mías también, déjense violar. No, pues compadre, el martirio es individual. Si tú quieres no defenderte, adelante, y ahí es una cuestión heroica, pero tú no puedes aplicarle a chaleco que los demás se dejen martirizar.
Más al contrario, tú tienes la obligación de defender esos que Dios te dio. Y lo tienes que defender al punto de que si en última, subrayo esto, última instancia, la única forma de parar a ese violador es quitándole la vida, tú puedes quitar la vida y no es pecado. Pero en última instancia. Entonces, esta cuestión de la justicia y la misericordia nunca la separen. Si tú te mueves con lo justo, perfecto, pero si no tienes misericordia te vas a volver en un linchador, en un ajusticiador. Y si tú tienes misericordia pero no tienes justicia, vas a permitir que entren muchos males, creyendo que si no hay que ser misericordioso, no hay que juzgar, como dicen, no hay que juzgar, y permites que el mal entre por una falsa misericordia. Justicia y misericordia van juntos. Entonces, esto aplicado a la comunicación es importante, porque cuando se calumnia, por ejemplo, no hay justicia. ¿Qué es la calumnia? La calumnia es decir de una persona algo malo que no es verdad. Es una calumnia. ¿Eso es justo? No. Porque la justicia de Dios, estamos diciendo que está basada en la verdad. Y si ya de entrada el calumniador dice algo malo de una persona que ni es cierta, eso es injusto. Por eso la calumnia es muy grave delante de los ojos de Dios. Y aquí la calumnia no solamente es una mentira tan flagrante, ¿verdad? Fulanito de tal hizo X cosa y no la hizo. No, hay unas calumnias que son, yo digo que hasta más cobardes. ¿Por qué? Porque se visten así de finura. Pongo un ejemplo. Cuando tú sales con, dicen que fulanito de tal, tú estás ya calumniando. Pero yo no estoy afirmando que así son las cosas. Pero tú estás metiendo la cizaña en una sospecha que tú no tienes fundamento. ¿Dicen quién, compadre? La calumnia es un pecado que toca nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque no es justa. Y no es justa, ¿por qué? Porque no está parada en la verdad. Y es gravísimo calumniar, gravísimo. Va bien ahí. ¿Qué pasa cuando se habla algo malo de una persona que sí es verdad? Eso se llama difamación y también es pecado. Hay unas excepciones en cuanto al aspecto de sacar, o sea, la difamación es matar la fama de la persona. La primera cosa que tú te tendrías que preguntar, si a ti te toca sacar esa cosa mala de la persona. Hay excepciones, ¿va? Hay excepciones. Bueno, déjenme hacer nuevamente, conectar esto de la justicia y misericordia. La calumnia lo estoy poniendo el ejemplo porque es un atentado contra la justicia. Porque no es justo que tú digas algo falso o que quieras meter una sospecha falsa de una persona. Tú estás en contra de la justicia de Dios porque la justicia de Dios está cimentada en la verdad. Y tú, al calumniar o meter una sospecha calumniosa, tú estás atentando contra la verdad. En la difamación se atenta contra la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando tú sacas algo malo de una persona, tú te tendrías que preguntar si tú no tienes algo malo. Inclusive el mejor ejercicio es, ¿a ti te gustaría que te estuvieran ventilando tus cosas malas? Entonces, para empezar, de ahí arrancamos. Por eso, la difamación tiene que ver mucho con la parte de la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia, si es amar la miseria, tú dices, a ver, voy a sacar una cosa mala de una persona, pero el Señor me ha amado con todo y mi miseria, con todo y mis cosas malas. No ama mi pecado, porque Él es justo, pero me ama a mí, que soy el pecador. La iglesia nos enseña a dividir estas cosas. Al pecado hay que condenarlo duro, fuerte.
Nada que mentiritas piadosas, la mentira es la mentira, punto. Pero al mentiroso hay que rescatarlo. Y eso es lo que hace nuestro Señor. Entonces la primera cosa es, si tú vas a sacar algo malo de una persona, te haría buen ejercicio pensar en la misericordia de Dios que ha tenido contigo. Que el Señor, que es todopoderoso, podría de alguna manera ventilarte tus defectos, incluyendo los más escondidos, que están escondidos delante de todos los seres humanos, pero no delante de los ojos de Dios. Y Él sabe las porquerías que tú has hecho en lo muy privado. Y Él es todopoderoso y se las podría ingeniar en ventilarlas. Y no te las ha ventilado. Entonces, para ahí empezamos. Ciertamente hay excepciones, porque alguien podría decir, oiga, pero yo me enteré que fulanito de tal mató a tal persona, que entonces no tengo que hablar para no difamar. Entonces ahí empezamos en lo que llamamos la casuística de la moral, aplicado a los casos. Listo, si tú sabes que esa persona mató a otra persona, sí tienes que ventilar ese mal. ¿Pero a quién? ¿A tu comadre? No, a la policía. ¿Qué es el problema de la difamación que hace daño? Sacas el mal de las personas a personas que no tienen necesidad de saberlo, que no tienen la autoridad para solucionarlo. Sí, sácalo. Hombre, serías cómplice de ese crimen si tú te quedas callado. Pero ¿a quién se lo tienes que decir? ¿A tu comadre? ¿Qué va a hacer tu comadre? No, sino al policía, a la policía o a una autoridad. Ve al sacerdote, por cuestiones de seguridad, que no quieres que te hagan alguna cuestión, aunque la policía tiene que guardar también el secreto y todo ese tipo de cosas, ¿va? Pero ve a una autoridad. Entonces, hay excepciones. ¿Se puede decir algo malo de una persona? Sí, pero primero hay que ver si a la persona que le vas a comunicar eso tiene la autoridad o es prudente comunicárselo a esa persona. Por ejemplo, inclusive también en la iglesia, otra excepción. Si tuvieran aquí en la parroquia algún seminarista y ya está por ordenarse sacerdote y alguien se enteró que es hasta casado, ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que sacar eso. ¿Pero a quién? ¿A tu comadre? No, tú vas a la diócesis, al obispo, para que hagan algo al respecto de eso. Hay también una diferencia en las excepciones. Y bueno, también podemos aplicar al matrimonio. Digo, la iglesia toma sus seguridades para que verdaderamente sean dos solteros casándose, pero han pasado casos que han burlado las investigaciones y todo ese tipo de cosas. Primero se hacen tontos porque no hay matrimonio. Si ya estás casado a la iglesia, por mucho que, a Dios no lo haces tonto, ahí no hay matrimonio. Entonces, por mucho que haya misa, pero si una persona sabe que tal persona es casada, o que hay un impedimento para que esta persona se case, tiene que hablar. Pero repito, ¿a quién? ¿A tu comadre? No. Además, hay una diferencia entre difamar y sacar algo malo de una persona por hacer un bien. El difamador tiene que revisar su intención. El que difama siempre lleva un poquito de odio adentro, lleva un poquito de envidia, lleva un poquito de venganza, llega un poquito de resentimiento. Cuidado con eso. Es más, hasta denunciar a un criminal, pero si lo denuncias por odio, por venganza, por todo eso, está bien el acto. Denunciaste porque se tiene que hacer algo, pero tú estás pecando. No estás pecando porque dijiste la verdad, estás pecando porque dijiste esa verdad con resentimiento, con odio, por venganza. Cuiden mucho la parte de dónde brota tu comunicación. De hecho, decía San Francisco de Sales que, por ejemplo, cuando vas a hacer una corrección a una persona que te hizo algún daño, por ejemplo, asegúrate de que interiormente ya lo hayas perdonado. Porque aunque le vas a decir una verdad, si tú se la dices por venganza, por resentimiento, todo eso, ya fregaste el acto. Porque estás diciendo una verdad, sí, listo. Pero también estás pecando de pasón. ¿Por qué?
¿Por decir la verdad? No, porque estás diciendo esa verdad fruto de tu resentimiento, fruto de tu odio, fruto de una venganza. Dice el padre Ángel Rodríguez Luño, que es un experto en teología moral, que está en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Dice, por ejemplo, en el caso de las excepciones de la difamación, de decir algo malo o atentar, difamar es atentar contra la fama de una persona. Te digo, nadie tiene el derecho a quitarle la fama de una persona. Pero yo sé que esto malo y todo ese tipo de cosas. Primero, mídete si tú también no tienes tu basurita. Segundo, si tú tienes la autoridad, ¿quién eres tú para revelar esa cosa mala que trae esa persona? Que si es muy grave, pues revélalo a las personas necesarias. Y de entrada, monitorea que cuando vayas a revelar eso en una causa justa, no venga podrida tu intención. Porque aunque el acto está bien hecho, tú estás pecando de todos modos. Dice este sacerdote experto en teología moral, que en estas excepciones, en estos casos, debe valorarse atentamente todos los bienes en juego y todas las circunstancias. Que es lo que a veces no medimos, ¿va? Las circunstancias de esto. Las excepciones no salvan si son movidas por una mala intención, venganza, resentimiento. O sea, tienes que hablar una cosa mala por cuestión moral, por el bien de la comunidad, por lo que sea, por una cuestión de advertencia. Tienes que decir, ¿saben qué? Los únicos que sí se tienen que callar absolutamente y no tienen ninguna excepción, los sacerdotes en la confesión. El secreto de confesión es el único secreto en el mundo que es absoluto, completo. Si un criminal le dice al padre, mañana voy a poner una bomba en la parroquia, ¿el padre puede llamar a la policía? No. ¿Puede más o menos mandar una indirecta? No. El silencio de la confesión es absoluto. Absoluto. No se los voy a explicar, ya después les voy a dar la información de mi website y todo eso. Tengo una charla solamente hablando de eso. ¿Por qué es tan fuerte? De ahí en más, hay males que aunque estén secretos, se tienen que sacar. Pero fíjense cuántas cosas tenemos que ir contemplando. No es cualquier cosa, ¿va? Hay que contemplar las circunstancias, la intención, hay un montón. El objeto de por qué sacar esto no es tan fácil, no es tan fácil. Si vamos a hablar de la comunicación, hay que empezar a entender entonces cuál es la finalidad de la comunicación. ¿Para qué nos comunicamos? ¿Con la boca o por escrito o por email ahora o por texto? ¿Por qué nos comunicamos? ¿O por qué más bien nos deberíamos comunicar? Sobre todo nosotros los católicos. La finalidad de la comunicación es la comunión, tener una común unidad. Tener una común unidad. Por ejemplo, de la Santísima Trinidad. Ese tiene que ser el modelo de nuestra comunicación. En la Santísima Trinidad hay una común unidad. ¿Hay Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Son tres dioses? No, es uno, ahí está la unidad. Pero son tres personas distintas. Ustedes acá en el condado de Orange tienen, quizá lo conozcan algunos. Él tiene, de hecho hizo su tesis de su rama de la psicología sobre esta cuestión de la comunicación en la Trinidad. Me refiero al doctor John Izaguirre, no sé si alguien lo conoce. Es un psicólogo español que lo tienen aquí en el condado de Orange. Y él se dio cuenta que la Santísima Trinidad, por ejemplo, en la Santísima Trinidad está el Padre, y él le ponía en conclusión, hay un yo. Porque tú también tienes un tipo de comunicación contigo mismo. Es más, hasta para mal, no sé, se te cae esto y tú dices, eres imbécil. ¿A quién le estás diciendo eso? Pues a ti, entonces, y hay que revisar si nuestra comunicación para con uno mismo también es de acuerdo a Dios. Porque puede ser que tu comunicación daña a los demás porque tú eres el primero que te estás dañando. De ti mismo opinas pestes y víboras.
pues ¿cómo no te van a salir víboras del otro lado? Ahora, también te puedes ir al otro extremo, te puedes sentir la mamá de Tarzán, yo soy el perfecto, soy el bueno, todo ese tipo de cosas, y también puedes hacer mucho daño precisamente porque tienes una comunicación falsa, porque ni eres tan abajo, pero también bájale 3 rayitas, tampoco estás tan arriba. Por eso el Señor nos tiene que purificar para saber qué comunicación tenemos con nosotros. Hay un yo, un tú. El Padre se comunica con el Hijo, y es ahí donde entran las comunicaciones con los demás. Y fruto del Padre y del amor entre el Padre y el Hijo brota el Espíritu Santo. Esto se ve mucho por ejemplo, en la familia. Está un yo, el esposo, está un tú, la esposa, y hacen un nosotros, que es a través de los hijos, ¿verdad? De hecho, cuando yo veo algunos problemas en el matrimonio, la mayoría de problemas de matrimonio tienen que ver con la comunicación. Y la comunicación ha partido mucho esa común unidad. Yo lo que les digo, miren, sea muy grave el pleito que tengan por el que se quieran divorciar, la pregunta clave es: ¿quieren restaurar, reparar la unidad entre ustedes? Si no, ni el mismo Dios va a poder hacer algo por ese matrimonio. Si tú ya como esposo no quieres ser uno con tu esposa nuevamente, no se puede hacer nada. Si tú ya no te interesa ser uno, reparar esa unidad de tu matrimonio, no hay nada que hacer. La clave es la unidad. La clave de nuestras relaciones es la unidad. Por lo tanto, la comunicación tiene por fin la comunidad, la comunión, la común unidad. Esta es la finalidad. Esta es la finalidad. Ahora, ¿cómo es la comunicación de Dios? Si nuestro ejemplo es la Santísima Trinidad para comunicarnos, ¿cómo es? La relación entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, primero, está en la verdad. ¿Tú crees que entre el Espíritu Santo y el Padre se echan una mentirita sobre el Hijo? No, o sea, ahí hay verdad completa. Y sobre todo, es una relación, una comunicación de amor. Verdad y amor. O podríamos decirlo, justicia y misericordia en cierto sentido, ¿ah? Porque en Dios no hay miseria. Dejémoslo tal cual es. La comunicación de la Santísima Trinidad es en la verdad y el amor. ¿Tú quieres saber si tu comunicación verdaderamente está cumpliendo con su fin? Si verdaderamente está causando unidad, revisa si tu comunicación es veraz, es decir, va de acuerdo a la verdad, y si es amorosa, si está basada en el amor. En el verdadero amor, que ahorita al amor le ponemos varias cosas, pero me desviaría si se los explico. Fíjense, por el contrario, ¿dónde vienen los pecados a la hora de comunicarse? Pues en la imitación ¿de quién? De Satanás. ¿Y cómo es la comunicación de Satanás? Mentirosa y con odio. La comunicación que hay en Dios es en la verdad y en el amor. La comunicación que hay en Satanás es en la mentira. De hecho, la Sagrada Escritura dice que es el padre de la mentira. Un mentiroso, aunque se oiga feo, su papá no es Dios, su papá es el demonio. El padre de la mentira es Satanás. Bueno, vamos a ver después. Dejamos un tiempecito para responder. Pero sí, bueno, vamos a agarrar poquito esta parte porque puede ser catequética. Primero tendríamos que decir si nos decimos católicos. Si no nos decimos católicos, pasamos a otro nivel. Si alguien no cree en Satanás, se me viene ahorita a la mente el exorcista de Roma, en paz descanse, el padre Gabriel Amor. Una vez le llevó un informe al Papa Juan Pablo II de que hay ciertos obispos, porque
no solamente es el Señor, sino hay sacerdotes e inclusive obispos que dudan que exista Satanás. Y entonces le llega con la acusación. No, el padre Amor no se lo dijo a su compadre o a su comadre, va con el Papa, que es el que puede resolucionar esto, si le va a sacar unos trapitos sucios a estos, pero al que le toca. Y se lo dice: Santo Padre, esta diócesis no tienen exorcistas, pero deje saber por qué. Porque el obispo de ahí o el sacerdote de ahí dice que Satanás no existe, que es un símbolo, que es un... Dice que el Papa dio un manotazo en la mesa y dijo: quien no cree en Satanás, no cree en el Evangelio. ¿Por qué? Porque quien nos reveló que existe el demonio, ¿quién es? El mismo Dios. El mismo Dios. Además, supongamos que, bueno, yo no soy católico, no creo ni en Dios. Porque tú no puedes creer en Dios y no creer en Satanás. Porque es el mismo Dios que ha dicho que existe Satanás y que existe infierno. Pero supongamos que tú digas: pues que ni siquiera soy católico ni nada por el estilo. Es que yo no necesito de Biblia para creer que hay Satanás. Yo lo he visto en el mal que hay en la humanidad. Hay dos tentaciones de las que se beneficia Satanás. Una, en aquellos que lo ven por todas partes. Hay ciertas sectas protestantes que les encanta ver, y desafortunadamente muchos católicos le copian esto. Ven al demonio hasta abajo de la piedra. Este programa es del diablo, esto es del diablo, todo es del diablo. Eso le encanta a Satanás, porque es darle publicidad. Pero el otro extremo que le encanta es aquellos que dicen que no existen porque los tiene ganados ya. Porque cuando dices: no hay ladrón, deja las puertas abiertas y todo eso, compadre. No, aquí en Anaheim, no, aquí no roban y todo eso, deja tu carro así abierto y toda la cosa, no pasa nada. A ver si encuentras carro, ¿no? Si tú dices que no existe Satanás, te le pones de modito para que haga lo que se le pegue la gana contigo. Cuidado con eso. Bueno, me vuelvo a ubicar en la charla. Pero gracias por el aporte, porque creo que esto es pedagógico y creo que a más de uno les puede servir esta cuestión. La comunicación de Satanás es en la mentira y el odio. Dice en el capítulo 8 de San Juan, nuestro Señor, fíjense, no es Cristian Huerta, no es Perico de los Palotes quien va a decir esto. Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios y hombre verdadero, es el que va a decir esto. Dice nuestro Señor, ojo, curioso, le están echando tierra unos judíos a Jesús, y Jesús le responde esto, dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida, asesino, desde el principio, y no se mantuvo en la verdad. Clave. ¿Dónde se empezó a echar? Porque Dios creó un diablo. No, Dios creó ángeles buenos, pero tienen su libertad como tenemos tu libertad y yo. Y hubo unos ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero para rebelarse contra Dios, que es la verdad, automáticamente tienes que mentir. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí nos definió a Satanás, el demonio, el mismo Jesucristo. Si alguien quiere después leerlo, capítulo 8 de San Juan. Satanás, por lo tanto, fíjense cómo también le dice asesino desde el principio. ¿Qué es difamar? Matar la fama de la persona. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido a confesar de haber matado? No me levante la mano, evidentemente. Pero yo creo que la mayoría, digo, pues yo de ese pecado nunca, porque en realidad matado una cucaracha, una mosca, esta que me está molestando, lo que sea, pero de ahí en más, o sea, como matar a una persona, no. ¿Te has dado cuenta que cuando tú
calumnias, por ejemplo, cuando tú matas la fama de una persona, pero a través de una mentira, ¿estás matando, asesinando la fama de esa persona? Satanás, fíjate, Satanás es tan diablo, vamos a decirlo así, que se atrevió a calumniar al mismo Dios. Vámonos rápido, Adán y Eva. Empieza a hablar el diablo con Eva. ¿Y qué le empieza a decir? Cosas falsas de Dios. No, es que Dios no quiere que ustedes coman de este fruto porque van a ser como Él, etc. ¿En realidad Dios quería eso? No es cierto. Padre de la mentira. Y fíjense el daño que hizo, porque hizo Eva, Eva se desilusionó de Dios. ¿A poco Dios nos está mintiendo? Vean, el diablo puede matar la fama buena de Dios, perfecto, en una persona que también lo vamos a ver más adelante, que le presta oídos al difamador. Porque tú dices, no, pues yo no difamo, no calumnio. Pero compadre, vamos haciendo el ejercicio de que cuando se te acerque a alguien que está calumniando y difamando, frena tu carro. Porque muchas veces se envenena. ¿Cuántas veces se traga prójimo en las fiestas familiares y en los grupitos, o después del grupo que se van a cenar y a comer y todo, y empiezan a tragar prójimo? Y alguien dice, pero yo no salté la difamación. No, pero después te atragantaste bien, ¿verdad? Por andar escuchando, y este ya dijo de esto, pues yo también sé de esto de esta persona, y ahí se tragan a la persona. Satanás mata la fama porque es asesino desde el principio, es engañador, es mentiroso. Ahora bien, hay que decir otra cosa. Aquí vamos a rebajarlo un poquito. Esto es lo más intenso. Pero hay que decir que también hay personas que difaman o que calumnian no por malas, no por diabólicas, sino por superficiales, por defectos de carácter. Dice este padre Ángel Rodríguez Luño, dice: la deformación de la palabra no siempre procede del odio y la envidia. A veces expresa simplemente el vacío interior, la tristeza o la superficialidad. Si tú has difamado, es decir, has matado la fama de una persona, o has calumniado, se la has matado con una mentira, todavía peor. La primera opción es que ya estás siendo hijo de Satanás. Eso lo hiciste por envidia, eso lo hiciste por venganza, eso lo hiciste por odio. Ahí eso está muy grave. Ahora, lo que está diciendo aquí el padre es, también se puede hacer, que es menos grave, pero sigue siendo pecado, que sea que tú sacaste el veneno, no porque lleves odio contra esa persona. Por ejemplo, por superficialidad. ¿Cuántas veces en reuniones hay el chistosito que empieza a hacer chistes sobre otra persona y esa persona termina humillada ahí? Hay una cosa que dice este sacerdote muy bien, dice, hay que diferenciar en el sano humor y el bufonismo. El bufón, realmente él no quiere hacerle daño al otro. Él lo que quiere es ser el payaso de la fiesta, traer toda la atención para él. Entonces, le vale destrozar a la otra persona con sus burlas. Si investigamos en el bufón, es que lo hiciste por odio, por envidia, vamos a ver que no es por eso. Es simplemente tiene un alma superficial. Tiene que madurar. Es un niñote que se tiene que dar cuenta que bueno, con tu compadre que aguanta carrilla y todo eso, pues listo, no pasa nada. Pero tú no puedes agarrar como decimos en México, de tu puerquito a una persona y sobres con él. ¿Para qué? Para ser el chistoso de la fiesta. No, la difamación y la calumnia no siempre viene de un corazón podrido. Puede ser de un corazón superficial, aniñado, inmaduro, que abre la boca por abrirla, no quiere hacer daño, pero la abre y por eso está mal. Es menos grave que cuando abras con odio, pero sigue siendo pecado. Es como
Imagínense que yo voy en mi carro y pasa una persona y yo le aprieto porque me cae gorda y vámonos, a ver cómo suena, cómo truena. Eso es gravísimo, ¿no? Ahora, yo puedo ir también manejando y por andar con el celular me llevo otro. En este segundo caso lo hice por odio, por quererla matar. Entonces le voy a decir al policía, no me lleve a la cárcel, yo no quería matarla. Aunque no la quieres matar, la mataste, compadre. Es menos grave los cargos que te van a poner que de quererla haberla matado deliberadamente. Igual con la difamación y la calumnia. Muchas veces no salen de un corazón podrido y malo, sino un corazón superficial. Inclusive dice aquí el Padre, corazones que tienen tristeza, cuidado. Hay una charla que dio el Papa Francisco a los sacerdotes en Lituania, su visita a Lituania, un país europeo del este. Y una cosa que les advertía a los sacerdotes es: cuidado con dejar entrar la tristeza en su corazón. Si entra la tristeza en su corazón, rápido vayan a su director espiritual, vayan con su obispo. Cuando dejas entrar la tristeza y le das alas adentro, carcome mucho. Y muchos empiezan a difamar y todo eso no porque odien a la persona, sino porque traen una tristeza que no se la aguantan adentro. O por vacío interior, o por heridas interiores. A ti te salen pestes por la boca porque pues tu papá, ¿cómo te trató? Hay una herida interior ahí que tratas de escupir, ¿verdad? Hace poquito vi un meme, de esto en internet, a ver si me acuerdo la frase, decía, palabras más, palabras menos, si no comienzas un proceso de sanación, vas a estar sangrando en personas que no te cortaron. Si no empiezas a sanar, vas a estar sangrando a personas que no te cortaron. O sea, las heridas vienen de otros y se las tienen que tragar otras personas, ¿verdad? Para poner un ejemplo, en la familia, ¿cuántas veces las broncas entre la mujer y el hombre se las tienen que tragar quiénes? Los hijos. ¿Los hijos qué culpa tienen, pues? Entonces, no siempre todas estas cosas se hacen porque tienes odio, porque eres malévolo, eres así como un mini diablo aquí. No. Puede ser por heridas interiores, vacíos. Puede ser por tristeza. Puede ser por superficialidad. No has madurado. Por lo tanto, aquí lo importante, y es sobre todo que lo voy a hablar también en la segunda charla, hay que ver que esto es para dejar que el Señor salve, redima nuestra comunicación. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos, Señor, por favor, sáname de este cáncer? ¿Qué estoy diciendo? Señor, tu poder salvador que toque mi cáncer, este hígado que está todo lleno de cáncer, Señor, redímelo, sálvalo, purifícalo, sánalo. Pero es que el problema nomás para esas cosas le pedimos. ¿Cuántos hemos llegado, por ejemplo, delante del Santísimo y decirle, Señor, aquí estoy, no para pedirte que ni dinero, ni salud física, no. Te pido para que empieces a sanarme de mi comunicación, para que empiece la redención de mi comunicación. Mira, si tú le pides al Señor un carro, yo no sé si te lo vaya a dar, porque no sé si te conviene o no te conviene. La salud, yo no sé si te conviene o no te conviene. Pero si tú le estás pidiendo que quieres comunicar como Él comunica, ¿será que Él se va a negar en darte eso? Si eso es lo que siempre ha deseado. Eso sí, no se lo esperen de que sea así como acto de magia. ¡Plin! Yo ya se lo pedí al Señor y no me lo ha dado. Persevera en la oración. Persevera en la oración. Porque muchas veces es el proceso en donde tú empiezas a adquirir esa virtud por la gracia de Dios. Dice este Padre Ángel Rodríguez Luño, la redención es también redención de la palabra, del diálogo y de la comunicación humana, porque la palabra divina se ha convertido en palabra humana. ¿Quién es la palabra
de Dios, Jesucristo, dice el verbo, dice San Juan, y esa palabra se hizo carne y tomó nuestra condición humana. Y hay un principio teológico que dice que lo que Jesús asumió, Jesús redimió. Jesús tuvo un cuerpo, de hecho tiene un cuerpo ya glorificado todavía, sí, por lo tanto el cuerpo humano fue redimido. El cuerpo no es malo. Hay ciertas ideologías que dicen que no, lo bueno es el espíritu, el cuerpo es el malo. Los católicos decimos no, porque si Jesús tuvo un cuerpo, redimió ese cuerpo. ¿Jesús tuvo sentimientos? Sí. Por lo tanto, los sentimientos no son malos. Que se los pongas al servicio de Satanás es otra cosa, pero tus sentimientos son buenos por naturaleza. Jesús ha redimido lo que Él ha tomado. ¿Jesús se comunicó? Sí. Por lo tanto, la comunicación humana está redimida. Si esos frutos de la redención no están en ti, es en donde tiene que madurar un proceso de conversión en ti. Tiene que madurar. Por lo tanto, esta charla y la segunda que yo les voy a dar es una invitación a meterse ese proceso. Mira, nadie de aquí está perfecto. Todos cojeamos de alguna parte. Y yo me quedo más con una persona que sea súper pecador aquí, pero que diga, le entro, voy a dar la batalla. A alguien que se crea casi la cuarta persona de la Santísima Trinidad, porque ya tiene tantos retiros, porque ya sabe Biblia, porque se avienta no solamente la coronilla de la misericordia, sino el rosario y todo eso. O sea que casi llora agua bendita. Y ese, ante la invitación de decir, ¿va a entrar en este proceso de conversión? Pues seguramente que no, porque pues él ya está así como que en el top del top del top. Yo prefiero, y el mismo Señor por eso prefiere más a los pecadores, no por su pecado, porque el Señor aborrece el pecado, pero ama a los pecadores que quieren arrepentirse, que quieren convertirse, que quieren entrar en ese proceso de conversión, y en cambio no tolera a los que se presumen de santos. Ahí está la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, gracias Señor te doy porque no soy como este publicano, yo ayuno, yo doy el diezmo, yo doy todo eso. ¿Y estaba mintiendo? No. ¿Y todo lo que hacía ese fariseo es bueno? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error? No decirlo. El error es creer que, en pocas palabras, por lo que ya había hecho, ya no necesitaba de Dios y sobre todo podía despreciar al que estaba más abajo de él. En cambio, el publicano arrepentido, el publicano no estaba ahí, no me arrepiento de todo el mal que yo hago. No, arrepentido, Padre, soy un pecador. Y dice la parábola de que ¿quién salió justificado delante de Dios? El publicano. Por eso la invitación es, aquí no me interesa qué tanto tú has difamado, calumniado, injuriado. Vamos a ver varias cuestiones de la comunicación. A mí no me interesa si no has sido misericordioso con tu comunicación. A mí lo que me interesa es si hoy estás dispuesto a entrar en un proceso de redención de tu comunicación. Que eso es lo que cuenta, Ya casi no me queda tiempo, déjame terminar aquí. Entonces, vamos a entrar en un proceso que incluye, por ejemplo, en la comunicación, el silencio. Dice Proverbios 17, quien controla su palabra domina el saber, quien mantiene la calma es inteligente. Necio que calla es tenido por sabio, el que cierra sus labios es inteligente. Esto es Proverbios 17, del 27 al 28. Los carmelitas y las carmelitas descalzas tienen en sus constituciones una cosa bien interesante. Dicen, Santa Teresa le decía mucho a las religiosas, ella la fundadora, que en el mucho hablar no falta pecado. Si tú meditas y eres de los que no te paran la boca y siempre tienes que estar hablando y siempre hablando, te vas a dar cuenta que cuando tú hablas no llevas la intención ni de difamar, ni de calumniar, ni de injuriar, ni nada por el estilo. Pero terminas difamando, ¿por qué? Porque te sobra lengua. Apréndanse esta: el que mucho habla,
no le va a faltar pecado. ¿Por qué? Porque somos muy frágiles. Y sin quererlo de pronto, precisamente porque no tenemos silencio, porque no sabemos guardar silencio, no, que siempre pongo yo el caso, yo generalmente soy más de silencio, y por ejemplo cuando misiono en otra parte y me tienen que llevar en el carro, a veces las personas les digo, ni se sientan incómodas si no tienen nada que hablar, yo mejor. Porque hay personas que dicen, ay, traemos el hermano aquí a ver de qué sacamos las preguntas y todo eso. A veces hasta preguntas indiscretas que yo le digo, compadre, pues, ¿quién es para estar preguntándome eso? O de vida privada. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no vaya a ser que el hermano, si no le sacamos plata, que se va a ir todo incómodo. No, tranquilo, conmigo no tengan problema. Es tan saludable el silencio. Pero en esto de la comunicación y de tener ruido, entras al carro y prendes la radio, entras a la casa, prendes la tele y no tienes silencio, claro, después no aguantas ni 3 minutos delante del Santísimo callado. La parte de la comunicación va a ser rescatar el silencio. Voy a dejarlo aquí porque lo siguiente me parece que sí lo no quiero dejarlo a media tinta aquí, pero tenemos como 5 o 7 minutitos más bien de lo que he dicho, preguntas, aclaraciones. El Papa no dice nada por Venezuela. ¿Por qué el Papa no dice nada por Venezuela? La marca está en Madrid. Ya, el Papa sí ha dicho cuestiones de Venezuela. Yo se lo puedo demostrar, si quiere al final, yo le presento en internet cuestiones de que se ha dicho. Ahora, sí, y lo ha dicho, y lo ha dicho. Aquí la cuestión está en que habría que ver, no me diga, porque esta es su intención, ¿de dónde viene la pregunta? ¿Quiere usted echarle tierra al Papa haciendo esa pregunta? No me responda, porque si dice que no y en su corazón así, está mintiendo delante de Dios. Por eso mejor no diga. Digo, si usted dice claramente que no, mi pregunta es verdaderamente honesta, adelante, diga, no es esa mi intención. Pero si verdaderamente hay algo de resentimiento al Papa o de cuentas pendientes contra el Papa o con una cosa, mejor callado. Que está lícito, ¿eh? Además, aquí hay una cuestión que curiosamente lo que el Papa ha dicho, porque el Papa no solamente ha dicho, ha intervenido, intentó la Santa Sede mediar y cuando se suscitó esto de que Estados Unidos y Trump podría meterse en Venezuela y todo ese tipo de situaciones, le volvieron a preguntar al Papa y el Papa dijo, ya hicimos un intento y no se logró, es decir, no hay voluntad por la situación ahí, ¿verdad? Entonces hay una cuestión que inclusive, hablando del tema, se ve la prudencia del Papa. Es decir, ¿cuántas cosas el Papa no sabrá de cómo se está manejando la cosa ahí? Él tiene que velar, acuérdense que él tiene que velar por un pueblo principalmente católico. Pero viene aquí la cuestión. Alguien que lo calumniaron mucho, el Papa Pío XII, que le tocó la Segunda Guerra Mundial. Vean en internet, Pío XII y Guerra Mundial, el 80% de los artículos que les va a salir, el Papa se cayó ante Hitler, no hizo nada por los judíos y todo eso. Y ahora han salido todas las cosas de todo lo que hizo, calladito y en secreto, porque sabía que si hablaba, se le iban a ir a su pueblo. Él viene cuidadito en el Vaticano, pero su pueblo. Yo quiero pensar, ¿qué pasa si el Papa habla duro y fuerte contra el régimen que hay en Venezuela? ¿Qué le pasa a los católicos? Digo, cualquiera puede hacerse el gallito desde acá, ¿eh? Hay gestos en cuestiones de prudencia, de vías, ¿verdad? De cómo hablar. Bueno, el mismo Señor dice, ¿verdad? Lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando tengas algo con tu hermano, ve en privado con él primero. Que no entiende, agárrate a otra persona como testigo y ve con él. Que no entiende, díselo a la comunidad. Si ni a la comunidad, expúlsalo, ya sácalo. Evidéncialo.
Yo no sé en qué paso vaya el Papa con respecto a Venezuela, pero ya lo menos un acercamiento sí lo ha tenido, ¿no? Y él tiene que ser muy prudente en estas cuestiones, porque miren, no es lo mismo que de nosotros dependan papas y cebollas a que dependan seres humanos. O sea, esto es muy delicado. Esto, más bien, lo que tendríamos que hacer con nosotros como católicos siempre es precisamente orar e interceder por el Papa, los obispos y los sacerdotes, porque la responsabilidad que hay en sus manos es tremenda. Una buena o mala decisión de un sacerdote, de un obispo o del Papa afectan a tantos. Más aún, cuando haya, y esto pasa por ejemplo en los grupos, generalmente a los líderes siempre hablan mal, los líderes siempre van a ser los más difamados, los más calumniados, a los que le pegan todo, los que tienen que corregir, los que tienen todo eso. Pero yo siempre que estoy en parroquias, le digo, a ver, hagan el intento de líder decir, listo, yo estoy haciendo las cosas mal y todo eso, el que me lo está diciendo, agarre mi lugar. Yo le cedo mi lugar y yo me voy a hacer decimos en México, un Juan charrasqueado cualquiera, listo. En la mayoría yo he visto que los criticones no agarran la responsabilidad. Los que apuntan son los primeros cobardes. Son rápidos para abrir la lengua, pero para agarrar responsabilidades, no. Son listos para decir cómo tiene que ser el grupo, qué es lo que estás haciendo mal, todo eso, pero no toman responsabilidades, no están haciendo nada por la evangelización, por ejemplo, en este sentido. Pero para despotricar contra la iglesia, compadre, si ni siquiera tú estás trabajando por las almas, si ni siquiera tú estás tomando esa responsabilidad que otros, chance lo están haciendo mal, y está bien que tú lo corrijas, pero hay que preguntar si tú has tenido la responsabilidad de tomar la responsabilidad que esa persona tiene. Porque solamente cuando tú tienes esa responsabilidad, sabes lo difícil que es tomar decisiones que queden en la parte de la justicia, que no seas tan permisivo. Cuando dicen, por ejemplo, en la cuestión de la educación, que es como tener un pajarito en la mano. Si para que no se te vaya lo aprietas mucho, ¿qué va a hacer? Lo matas, lo asfixias. Pero si no aprietas demasiado, ¿qué pasa? Se te va. Entonces es complicada esa parte. Por eso la clave, ya se las digo de una vez, la clave, vida de oración. Sin vida de oración no vas a hacer nada. Tus decisiones van a estar mal en tu trabajo, en tu familia, todo eso. Si no llevas vida de oración, vida sacramental, si ni te confiesas, el pecado, ojo, el pecado no solamente afecta a tu espíritu, el pecado afecta a tu entendimiento. Yo trabajo bastante con jóvenes y, por ejemplo, cuando se habla de la castidad, puede haber una chica que se están burlando de ella porque es virgen. Y yo decía, tranquilo, es por envidia. Seguramente como ellas no son vírgenes, pues evidentemente quieren mancharte. Pero no, posiblemente las criticonas, realmente creen que esta muchachita no es virgen. ¿Por qué? Porque ya el pecado llegó tanto a su cabeza que creen que es imposible que una muchacha a esa edad pueda ser virgen. El pecado no solamente queda en tu espíritu, se mete a tu cabeza, se mete a la manera de cómo percibes con tus ojos, se mete a tus oídos, en tus sentidos. Por eso cuando te confiesas, no solamente limpias a nivel espiritual, sino empiezas a limpiar cómo trabaja tu cerebro, cómo trabajan tus ojos, cómo trabaja tu oído. Y cualquier persona que haya venido de una vida totalmente corrompida, yo creo que puede dar testimonio de eso. De que cuando se ha acercado más al Señor, pueda decir, hermano, esto 30 años atrás o 20 años atrás, ni siquiera veía que había cosa mala en eso. Pero en la medida que me acerco al Señor, es como que si el Señor metió agua pura y empezó a limpiar y se abrieron mis ojos. O sea, como que yo estaba con escamas en mis ojos. Y es que sí, el pecado oscurece tus capacidades, no solamente espirituales, sino tus capacidades intelectuales, tus ojos. Por ejemplo, con los ojos, la pornografía ensucia tus ojos y tiene que haber un proceso de purificación.
Cuando tú ves pornografía y dices no es nada malo, se empiezan a echar a perder tus ojos. Ya ves a cualquier otra mujer y aunque tú no quieras, en automático ya la ves con deseo malo. Pues claro, si estás viendo pornografía y no crees que sea malo, te están pudriendo tus ojos. Pero encuentras al Señor y empiezas a dar la batalla, y aunque de vez en cuando supongamos que caigas, tú aun cuando caigas, tú ya no la justificas, tú sabes que eso es malo. Por lo tanto, en tu cerebro llega una señal de decir, hice algo mal, y tu ojo no se contamina tanto como aquellos que justifican el pecado. Y vas a la confesión y empieza la parte de la limpieza. Esto es bien importante, bien importante. Pero bueno, vamos a, no sé si hay alguna más. Le agradezco las intervenciones. ¿Hay alguna pregunta, alguna aclaración más?